si te dijera que Dios no solo habla, sino que lo hace sin rodeos, con una claridad tan impactante que esta verdad, una vez que la entiendas y la vivas, tiene el poder de revolucionar cada área de tu existencia, transformando tu esperanza en una realidad tangible y palpable? Quiero que sientas esa chispa de esperanza encendiéndose ahora mismo. Prepárate para un despertar espiritual. ¿Y si te dijera que hoy, justo hoy, Dios no va a hablarte con metáforas, ni con parábolas, ni con misterios? ¿Y si te dijera que el mensaje de este día vendrá directo, claro, firme, como un grito del cielo que no puedes ignorar? ¿Y si te dijera que esta puede ser la conversación más honesta y cruda que tendrás con Dios en mucho tiempo? Y ahora viene la frase que establece el tema central. ¿Y si te dijera que hoy Dios ha decidido hablarte sin rodeos, sin adornos, sin diplomacias, que lo que estás a punto de escuchar es una verdad tan fuerte, tan reveladora, que puede romper esquemas, derribar excusas y cambiar tu destino para siempre? Sí, hoy no habrá anestesia espiritual, hoy no habrá eufemismos, hoy el cielo ha decidido sacudir tu corazón, porque lo que Dios quiere decirte no puede esperar más. Mini reflexión filosófica plus emocional. A veces vivimos años enteros rodeándonos de excusas, de autoengaños, de justificaciones que decoran nuestras caídas, de frases bonitas que disfrazan la falta de obediencia, de teologías cómodas que suavizan lo que en el fondo sabemos que tenemos que hacer. Nos acostumbramos a vivir en un limbo espiritual, en una tierra de casi obediencia, de medias verdades, de oraciones a medias, de compromisos tibios. Pero, ¿y si te dijera que hoy Dios viene a romper eso? Que hoy viene con su verdad desnuda, con su palabra como espada, y con un mensaje que no te dejará igual. Promesa poderosa al oyente. Si te quedas hasta el final de este video, te garantizo que algo profundo va a suceder en tu interior. Vas a descubrir una verdad que una vez que entre en ti, no podrá ser desoída, no podrá ser ignorada, y será la chispa que encienda un cambio que llevas postergando por años. Advertencia espiritual, intriga plus urgencia. Hoy, o te incomodarás, o despertarás, pero indiferente, no saldrás. Porque cuando Dios habla sin rodeos, el alma no tiene más remedio que reaccionar, llamado a la interacción inmediata, comentario y like. Antes de comenzar, quiero que hagas algo como acto de fe. Escribe en los comentarios la frase: habla, Señor, estoy listo para escuchar la verdad. Así sabré que eres de esos valientes que no temen ser confrontados por el cielo. Y por favor, dale me gusta a este video ahora mismo. ¿Por qué? Porque cada vez que tú le das like, YouTube entiende que este mensaje es importante y lo mostrará a más personas que, igual que tú, hoy necesitan escuchar una palabra directa de Dios. Así que al dar like, te conviertes en un canal de bendición, un instrumento de alcance espiritual. Mini reflexión sobre la importancia de suscribirse. Y si aún no estás suscrito, permíteme decirte con toda franqueza que el contenido que compartimos aquí no es entretenimiento vacío, es alimento espiritual, es iglesia para quienes no tienen una cerca, es respuesta de Dios para quienes lloran en silencio detrás de una pantalla. Así que, si valoras tu caminar con Dios, si no quieres perder las próximas revelaciones que el Espíritu Santo tiene preparadas, corre ahora y haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita, porque el cielo no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Advertencia final y más intriga, porque te lo advierto, la penúltima enseñanza de hoy contiene una llave profética que puede desbloquear una bendición que lleva años detenida sobre tu vida. Y créeme,
No querrás perdértela, así que, comenta la frase, dale like, suscríbete ahora mismo, porque en los próximos minutos vas a escuchar palabras que tal vez no sean las más cómodas, pero serán las más necesarias. Ahora, sí, respira profundo. Silencia el ruido a tu alrededor y prepárate, porque Dios hoy te va a hablar sin rodeos. Empezamos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas en lo divino. Nos hemos aferrado a rituales, a interpretaciones, a la fe ciega. Pero, ¿y si el problema no fuera la fe, sino nuestra percepción de cómo Dios realmente se comunica? Este tema, Dios habla sin rodeos, no es solo una idea teológica, es la clave para desbloquear una relación viva y activa con el Creador. Una relación donde las señales divinas no son un enigma, sino una conversación continua. ¿Estás listo para dejar atrás la ambigüedad y abrazar la certeza? ¿Estás preparado para confrontar tus propias expectativas y descubrir una verdad que ha estado allí, esperando ser desenterrada? Este es un enigma que te llevará por un viaje de revelación. En los próximos minutos te embarcarás en un viaje transformador. Desvelaremos no solo que Dios habla de forma directa, sino cómo lo hace, dónde buscar su voz inequívoca y qué significa para tu vida diaria dejar de dudar y empezar a escuchar con una certeza absoluta. Descubrirás que lo que has anhelado, esa dirección divina, esa confirmación de su presencia, no es una fantasía lejana, sino una realidad accesible aquí y ahora. Prepárate para un despertar espiritual, porque hay algo poderoso que desconoces, y que solo al final de este video, al sumergirte completamente en esta enseñanza, lo vas a comprender. Permítete ser atrapado por esta verdad, porque tu corazón, tu mente y tu espíritu anhelan esta revelación. Amado hermano, hermana, sé que muchos de ustedes llegan a este canal con el alma cansada, con cicatrices de la vida, buscando desesperadamente una palabra de Dios. Sé que anhelan una señal, una confirmación de que Él no los ha abandonado. Y te prometo que, si te quedas hasta el final de este mensaje, tu percepción de la comunicación divina cambiará para siempre. Experimentarás una paz y una seguridad que disiparán toda duda, y te sentirás más cerca de Dios que nunca antes. Esta no es solo una promesa, es una garantía de transformación para tu fe. Ahora, antes de sumergirnos en la profundidad de su palabra, te invito a un acto de fe y compromiso. Para que este mensaje llegue a cada rincón donde un corazón sediento clama por la voz de Dios, te pido que comentes una frase simple pero poderosa: paz en Cristo. Al hacerlo, no solo afirmas tu compromiso con tu fe y con esta comunidad de creyentes, sino que también, al darle me gusta a este video, estás indicando a YouTube que este mensaje es vital y necesario. Estás obligando a la plataforma a mostrarlo a más almas que necesitan escuchar que Dios habla sin rodeos. Qué bendición ser parte de esta obra, de esta difusión de la palabra de Dios. Te felicito por tu generosidad y por tu disposición a ser un instrumento en sus manos. Cada paz en Cristo, en los comentarios, cada me gusta, es un acto de adoración y servicio. Es como si cada uno de nosotros encendiera una pequeña vela que, al unirse, ilumina el camino para muchos que caminan en la oscuridad. Muchas personas usan este contenido como su apoyo espiritual, pues no tienen una iglesia cerca. Por eso, su participación es fundamental. Gracias por ser un pilar de este ministerio. Y un detalle crucial: la penúltima enseñanza de hoy, el penúltimo tópico bíblico que exploraremos, puede llevar la clave para desbloquear una bendición específica y anhelada en tu vida. Mantente atento. Ahora sí, con el corazón abierto y el espíritu expectante, comencemos con nuestro estudio. La voz de Dios en el huerto, un eco que atraviesa el tiempo,
Cuando pensamos en que Dios habla sin rodeos, nuestra mente podría llevarnos a imágenes grandiosas, una zarza ardiente, truenos en el Sinaí o ángeles anunciando nuevas. Pero quiero llevarte a un escenario más íntimo, un lugar donde la claridad de la voz divina no necesitaba cataclismos, sino la simplicidad de un paseo al atardecer, el huerto del Edén. Génesis 3, 8, 10 nos dice: «Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí». Detente y siente la atmósfera de este pasaje. No hay relámpagos, no hay trompetas. Hay una voz familiar, una rutina diaria. Dios paseando, y Adán y Eva, que conocían bien ese sonido, oían su voz. Lo que nos revela este pasaje, amado hermano, hermana, es que la voz de Dios no siempre es un rugido atronador que nos asusta. A menudo es una presencia constante, un llamado habitual, tan intrínseco a nuestra existencia que podríamos, como Adán y Eva, acostumbrarnos tanto a ella que solo la notamos cuando intentamos escondernos. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido esa voz interna, esa intuición, esa convicción profunda que te decía qué camino tomar, qué palabra decir o de qué decisión alejarte? ¿Y cuántas veces, por miedo, por vergüenza o por simplemente no querer enfrentar la verdad, te has escondido entre los árboles de tu huerto particular? Esos árboles pueden ser la distracción, la incredulidad, el ruido del mundo o incluso nuestras propias justificaciones. Adán no dijo: «No te oí, Señor», dijo: «Oí tu voz y tuve miedo». Aquí radica una verdad poderosa. Dios siempre está hablando, y a menudo es nuestra propia resistencia o nuestro propio corazón turbado el que nos hace percibir su voz, no como una guía amorosa, sino como una amenaza que nos empuja a escondernos. La pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? Y no era porque Él no supiera. Era una pregunta para Adán, para llevarlo a la reflexión, a la autoconciencia. De la misma manera, cuando te sientes desorientado, cuando el miedo te paraliza, o cuando la culpa te abruma, y sientes un susurro en tu espíritu, una inquietud que te empuja a la introspección, esa es la voz de Dios. Es su invitación a salir de tu escondite, a confrontar lo que te ha alejado de su presencia. No te pide que seas perfecto, te pide que seas honesto con Él y contigo mismo. Esta historia nos enseña que la claridad de la voz de Dios no depende de su volumen, sino de nuestra disposición a escucharla sin filtros. Él habla con una sencillez radical que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de lo espectacular. Estás escuchando su voz en tu rutina diaria, en los momentos de calma, en la inquietud de tu conciencia. ¿O te estás escondiendo de ella, temiendo lo que te revelará sobre tu estado actual? La promesa aquí es que, si dejas de esconderte, si sales de entre los árboles de tus justificaciones y miedos, la voz de Dios, que siempre ha estado allí, se hará tan clara y palpable como lo fue para Adán en aquel huerto. No es que Él comience a hablar, es que tú comenzarás a escuchar sin rodeos, y esa escucha transformará tu miedo en fe, tu incertidumbre en certeza, y tu escondite en un lugar de encuentro íntimo con tu Creador. Esta es la primera pieza para entender cómo Dios habla de una manera que realmente cambia tu vida. Y esta claridad nos lleva a la siguiente revelación. Una voz que fue tan directa en la creación, lo fue también para establecer un pacto inquebrantable con su pueblo. La voz del pacto. Mandamientos tallados en piedra y corazón, sí, en el Edén,
La voz de Dios se manifestó en un paseo íntimo. Luego la escuchamos resonar con una autoridad innegable, estableciendo un pacto eterno. El tema de que Dios habla sin rodeos no podría ser más evidente que en la entrega de la ley en el monte Sinaí. No fueron susurros ni meras sugerencias. Fueron mandamientos tallados en piedra, una manifestación física e ineludible de su voluntad. Éxodo 20:1-3 nos dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Imagina la escena, amado hermano, amada hermana. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud, se encontraba al pie de una montaña que humeaba, con truenos y relámpagos. La presencia de Dios era tan palpable, tan abrumadora, que el pueblo temblaba. Y en medio de esa manifestación gloriosa, Dios no envió un mensajero, no usó parábolas confusas, habló directamente. Sus palabras fueron claras, concisas, sin ambigüedades. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Una instrucción categórica, fundamental, que marcó el inicio de una relación de pacto basada en la obediencia y la fidelidad, para ti y para mí hoy. Esto es crucial. A menudo buscamos la voz de Dios en experiencias místicas o en sentimientos fugaces, pero la claridad más rotunda de su voz se encuentra en su palabra escrita, en los principios inmutables que Él mismo nos ha entregado. Los 10 mandamientos no son solo reglas antiguas, son la radiografía del corazón de Dios, su plan perfecto para nuestra convivencia con Él y con nuestro prójimo. Son el fundamento de una vida plena y recta. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has ignorado un principio bíblico claro, buscando una señal más conveniente o una voz que valide tus propios deseos? A veces esperamos que Dios nos hable con complejidades, cuando su verdad más transformadora ya está escrita con una sencillez contundente. El "no tendrás dioses ajenos" sigue resonando hoy. ¿Qué dioses has puesto en tu vida por encima de Él? ¿Es el trabajo, el dinero, el placer, la opinión ajena o incluso tu propia comodidad? Cuando nos alejamos de esta instrucción clara, nos adentramos en un laberinto de confusión y vacío. La voz de Dios en el Sinaí no fue para asustar, sino para establecer orden y dirección en un pueblo que estaba aprendiendo a ser libre. Así, también, su palabra nos libera del caos de nuestras propias decisiones y de la confusión del mundo. Cuando nos sometemos a su voz expresada en sus mandamientos, no estamos perdiendo libertad, estamos ganando la verdadera libertad que viene de vivir en alineación con la voluntad perfecta de nuestro Creador. La promesa es esta: si te acercas a su palabra con un corazón dispuesto a escuchar sin rodeos, si permites que esos mandamientos tallados en piedra se tallen también en tu corazón, encontrarás la dirección clara que has anhelado. No necesitarás esperar un trueno o un relámpago. La voz de Dios resonará en tu espíritu a través de cada verso, cada principio. Esta claridad en su pacto no solo nos muestra su voluntad, sino que también nos prepara para entender cómo, a lo largo de la historia, Él ha levantado voces poderosas para hablar en su nombre, incluso cuando el mensaje era duro. La voz inconveniente del profeta, hablando verdad, en tiempos de ceguera, si la voz de Dios en el Sinaí fue una declaración de pacto innegociable, a lo largo de la historia bíblica, esa voz no se limitó a principios generales, sino que se hizo incómoda, directa y a menudo dolorosa a través de la boca de sus profetas. Ellos fueron la encarnación de que Dios habla sin rodeos, incluso cuando la verdad era amarga para quienes la escuchaban. Considera al profeta Isaías. En un tiempo de prosperidad aparente, pero de profunda decadencia espiritual y social,
La voz de Dios no adulaba ni complacía. Isaías 1:16-17 resuena con una claridad cortante. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amado oyente, esta no es una invitación ambigua a la mejora personal. Es una orden directa y sin paliativos para el cambio radical. Isaías no susurra, proclama. La voz de Dios, a través de él, no ofrece escapatorias ni excusas. Acusa directamente la hipocresía religiosa y la injusticia social que el pueblo había abrazado a pesar de sus ritos y sacrificios. Dice, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Esta es una instrucción para la acción inmediata, una confrontación directa con la ceguera espiritual. En tu vida, ¿cuántas veces has sentido esa voz incómoda en tu conciencia? Ese profeta interno que te señala una verdad que prefieres ignorar. Tal vez es la necesidad de perdonar, de pedir perdón, de cambiar un hábito destructivo, de dejar una relación tóxica o de levantarte y hacer algo por la injusticia que te rodea. La voz de Dios, a menudo, no viene a decirte lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír para tu propio bien y el de quienes te rodean. Los profetas bíblicos fueron, en esencia, espejos divinos que reflejaban la realidad del corazón humano frente a la santidad de Dios. Y la reflexión muchas veces era dolorosa. La sociedad de Israel no quería escuchar sobre su iniquidad. Quería escuchar promesas de prosperidad sin arrepentimiento. De la misma manera, hoy, en un mundo que busca la autoafirmación y la comodidad, la voz de Dios que nos llama al arrepentimiento, a la justicia social, a la humildad, puede resultar profundamente inconveniente. Pero es precisamente en esa incomodidad donde reside el poder transformador de su palabra. La promesa aquí es que, si te atreves a escuchar esa voz profética que te confronta, esa voz que te pide lavarte y limpiarte de tus iniquidades, experimentarás una liberación y una verdadera sanidad que ninguna complacencia puede ofrecerte. La incomodidad inicial se transformará en una paz profunda, porque al alinear tu vida con la verdad innegable de Dios, eliminas las barreras que te separan de su favor. Si Él nos habla con tanta claridad sobre nuestros errores, ¿cuánto más claro será su mensaje cuando nos extiende su gracia? Esta es la puerta a la siguiente revelación, cómo la voz de Dios se hizo carne, eliminando toda distancia. La voz encarnada. Dios habla en persona a través de Jesús. Si los profetas fueron la voz de Dios que confrontaba y llamaba al arrepentimiento, el punto culminante de la comunicación divina se dio cuando Dios mismo decidió hablar sin rodeos, haciéndose carne entre nosotros. No hubo necesidad de intermediarios, de interpretaciones lejanas o de enigmas difíciles. La voz de Dios se hizo audible, visible y palpable en la persona de Jesús de Nazaret. Juan 1:14 nos declara una verdad asombrosa. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amado hermano, hermana, esto es el epicentro de que Dios habla sin rodeos. El Verbo, la palabra misma de Dios, no es un concepto abstracto o un eco lejano, es una persona, Jesús. Su vida fue la manifestación perfecta de la voluntad de Dios. Sus milagros fueron demostraciones de su poder y sus enseñanzas fueron la voz clara del Padre resonando en la tierra. Cuando Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», no estaba susurrando una opinión, estaba declarando una verdad absoluta y universal. Piensa en los evangelios. Jesús
No hablaba en acertijos, aunque usaba parábolas para revelar verdades a quienes tenían oídos para oír. Él hablaba con una autoridad que asombraba a las multitudes. Cuando sanaba, decía, «Tus pecados te son perdonados». Cuando calmaba la tempestad, era con una palabra de mando. Cuando enseñaba, lo hacía con la claridad de quien posee la verdad. Él desenmascaró la hipocresía religiosa, desafió las tradiciones humanas y reveló el corazón de Dios, un Padre amoroso que busca a sus hijos perdidos. ¿Cuántas veces has anhelado una respuesta directa de Dios a tus problemas, a tus dudas más íntimas? Y si esa respuesta ya te ha sido dada, no como un relámpago en el cielo, sino a través de las palabras y la vida de Jesús registradas en la Biblia. Su venida eliminó todas las barreras. Ya no era necesario ir al templo con un sacerdote para escuchar. Dios había venido a ti. Ya no era una voz lejana en una montaña. Era una voz que comía con pecadores, tocaba a los enfermos y llamaba por nombre a sus discípulos. La promesa de esta verdad es inmensa. Si te sumerges en los evangelios, si estudias la vida y las palabras de Jesús, no solo estarás leyendo sobre Él, sino que estarás escuchando la voz de Dios de la manera más pura y sin rodeos posible. No hay ambigüedad en sus llamados a la fe, al arrepentimiento, al amor y al servicio. Su vida misma fue un sermón claro, una manifestación irrefutable de lo que significa vivir en la voluntad de Dios. Esta comprensión de la voz encarnada no solo te conecta directamente con el corazón de Dios, sino que también nos prepara para entender cómo, incluso después de su partida física, su voz continúa resonando con una autoridad que se extiende más allá de los límites de un solo hombre, empoderando a sus seguidores a llevar su mensaje al mundo. La voz del Espíritu Santo, el guía interior que habla sin silencio. Si la voz de Dios se hizo carne en Jesús, su continuidad y presencia constante en nuestras vidas se manifiesta a través de la voz del Espíritu Santo. Él es el testimonio vivo de que Dios habla sin rodeos, no solo a través de escritos antiguos o eventos pasados, sino de forma íntima, personal y continua en el corazón de cada creyente. Juan 16:13 es una promesa poderosa que resuena hasta hoy. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amado oyente, esta es una verdad que cambia tu vida para siempre. No estás solo, no tienes que navegar la vida a ciegas. Jesús, al ascender al Padre, no nos dejó huérfanos de su voz. Nos envió al Espíritu Santo, el consejero, el guía de toda verdad. Esto significa que la voz de Dios no es algo que solo se experimentó en tiempos bíblicos, sino que es una realidad diaria y personal para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no murmura dudas, Él guía a toda la verdad. Piensa en esos momentos en que ante una decisión importante sientes una paz profunda al tomar un camino o una inquietud persistente al considerar otro. Esas corazonadas que te advierten de un peligro o te impulsan a una acción de bondad, ¿de dónde crees que provienen? A menudo son la voz clara y directa del Espíritu Santo susurrando a tu espíritu. Él no habla por su propia cuenta. Él habla lo que oye del Padre, lo que está en perfecta alineación con la voluntad divina ya revelada en la palabra de Dios. Muchos creyentes viven en la frustración, esperando una señal espectacular, un letrero en el cielo, cuando el Espíritu Santo ya está habitando en ellos, listo para guiarlos. El problema no es que el Espíritu no hable, sino que a veces nosotros no estamos afinados para escuchar. El ruido del mundo, las voces de la duda, nuestras propias agendas, pueden ahogar esa voz divina interior que siempre busca llevarnos a la verdad.
La promesa aquí es liberadora. Si cultivas una relación íntima con el Espíritu Santo, si le pides discernimiento y te dispones a escuchar, Él te revelará cosas que habrán de venir, te guiará en cada paso. No habrá más rodeos ni ambigüedades. Su voz se convertirá en tu brújula interna más confiable, una fuente constante de sabiduría y dirección. No es una guía silenciosa. Es una voz activa que te muestra el camino. Este entendimiento de la voz del Espíritu Santo nos lleva a otra manifestación crucial de que Dios habla sin rodeos, cómo su palabra, inspirada por ese mismo Espíritu, se convierte en una espada de dos filos capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y revelar la verdad que nos sana. La voz de la Escritura. La espada de doble filo que discierne el alma. Hemos explorado la voz de Dios en la intimidad del Edén, en la autoridad del Sinaí, en la confrontación profética y en la encarnación de Jesús, sostenida y guiada por el Espíritu Santo. Ahora es crucial entender cómo esa misma voz divina, en su forma más accesible y permanente para nosotros hoy, es la Escritura. La Biblia es la evidencia irrefutable de que Dios habla sin rodeos, no solo con palabras, sino con una potencia transformadora que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Hebreos 4:12 es un verso que estremece el alma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado hermano, hermana, detente un momento y reflexiona sobre esta descripción. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, es viva y eficaz. Esto significa que no es estática, no es una antigüedad polvorienta. Es un ente activo, un espíritu que respira, capaz de operar y producir resultados. Y no es solo cortante, es más cortante que toda espada de dos filos. Esto no es una metáfora trivial. Una espada de doble filo puede cortar en dos direcciones, es decir, nada se le escapa. No solo corta lo superficial, sino que penetra hasta lo más íntimo de tu ser, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esto habla de una penetración total, sin barreras. ¿Alguna vez has leído un pasaje bíblico y has sentido que te estaba hablando directamente a ti, revelando algo de tu propio corazón que ni siquiera eras consciente de tener? Esa es la voz de Dios sin rodeos, actuando a través de su palabra escrita. La Escritura tiene la capacidad única de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos escondernos de ella. Ella expone nuestras motivaciones ocultas, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras hipocresías, pero también nuestras aspiraciones más nobles y nuestras verdaderas necesidades. En un mundo lleno de voces contradictorias, de verdades relativas y de mensajes confusos, la Biblia se alza como el faro inquebrantable de la claridad divina. Si te sientes perdido, si necesitas dirección específica o si buscas entender tu propósito, la respuesta está en sus páginas. No necesitas esperar una aparición mística. La voz de Dios te está hablando poderosamente a través de cada verso, cada historia, cada principio. El problema a menudo no es que Dios no hable claro, sino que nosotros no tomamos su palabra con la seriedad que merece su poder de discernimiento. La promesa de Hebreos 4:12 es una invitación a la sanidad profunda. Aunque a veces la palabra corte y exponga nuestras heridas o defectos, lo hace para purificarnos, para revelarnos la verdad que nos libera. Si permites que la Escritura penetre en tu vida de esta manera,
experimentarás una transformación interna radical. Serás capaz de discernir no solo los planes de Dios, sino también tus propios pensamientos e intenciones, alineándolos con su voluntad. Esta voz de la Escritura tan penetrante nos prepara para entender cómo Dios también nos habla a través de las experiencias diarias de aquellos que viven y testifican su verdad. La voz del testimonio, el eco de Dios en las vidas transformadas. Hemos visto cómo la voz de Dios resuena en las páginas sagradas, viva y penetrante. Pero la verdad de que Dios habla sin rodeos no se limita a un libro, se manifiesta poderosamente a través de las vidas transformadas de quienes han escuchado y obedecido su llamado. El testimonio de un creyente es un eco palpable de la voz de Dios en el mundo, una prueba viviente de su intervención. Juan 1:1-3 nos ofrece una perspectiva única sobre la autoridad del testimonio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amado hermano, hermana, este pasaje no es una teoría, es una declaración basada en la experiencia directa. Los apóstoles no estaban especulando sobre Dios. Ellos oyeron, vieron, contemplaron y palparon al verbo de vida. Su testimonio no era un rumor, sino una verdad vivida y verificada. Y es esa misma certeza la que se transmite cuando un hijo de Dios comparte cómo su voz transformó su oscuridad en luz, su desesperanza en fe, su enfermedad en sanidad. Piensa en las personas que te han inspirado en tu caminar de fe. Quizás fue un amigo, un pastor, un familiar. ¿Qué fue lo que más te impactó de ellos? Seguramente no fueron solo sus palabras, sino la evidencia palpable de la obra de Dios en sus vidas. Cuando alguien te cuenta cómo Dios lo libró de una adicción, cómo restauró su matrimonio, cómo le dio paz en medio de una tormenta, o cómo le proveyó en un momento de extrema necesidad, estás escuchando la voz de Dios sin rodeos. No es una voz que te dice cree sin ver, es una voz que te dice mira lo que hice por él, y lo mismo puedo hacer por ti. En un mundo escéptico que exige pruebas, el testimonio personal es una de las evidencias más poderosas de la existencia y la intervención activa de Dios. Es la confirmación de que su palabra es viva, de que su espíritu sigue obrando, y de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, muchos creyentes subestiman el poder de su propia historia. Creen que su testimonio no es lo suficientemente espectacular. Pero cada historia de fe, grande o pequeña, es una pieza del rompecabezas divino que revela la gloria de Dios. La promesa aquí es que, si te abres a escuchar los testimonios de fe a tu alrededor, y si te atreves a compartir el tuyo propio, te convertirás en un canal por el cual la voz de Dios resuena con claridad. Al escuchar, tu fe se fortalecerá, y al compartir te convertirás en una luz que guía a otros hacia la verdad innegable de un Dios que habla. Esta manifestación de la voz de Dios a través de vidas transformadas es tan real como cuando Él habló directamente a los profetas y nos prepara para entender cómo, incluso en los momentos más difíciles, su voz puede llegar a nosotros a través de la corrección y la disciplina. La voz de la disciplina.
Amorosa corrección que endereza el camino. Hemos visto la voz de Dios resonar a través de testimonios, pero no toda manifestación de su voz viene en forma de consuelo o revelación espectacular. A veces, la verdad de que Dios habla sin rodeos se hace evidente en la disciplina que nos imparte. Esta no es una voz de castigo arbitrario, sino la corrección amorosa de un padre que busca enderezar el camino de sus hijos para su propio bien y crecimiento. Hebreos 12.6 nos ofrece una perspectiva profunda sobre este aspecto de la comunicación divina. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amado hermano, amada hermana, esta es una verdad que a menudo nos cuesta aceptar, pero es fundamental para entender la claridad con la que Dios se comunica. La disciplina no es un signo de abandono o de que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, es una prueba irrefutable de su amor paternal y de que te considera su hijo. Si Dios te disciplina, es porque te ama lo suficiente como para no dejarte en tu error o en un camino destructivo. Su voz en la disciplina no es un susurro de condena, sino un grito de advertencia y guía, buscando llevarte de nuevo a la senda correcta. Piensa en los momentos de tu vida en que las cosas no salieron como esperabas. Quizás experimentaste una dificultad financiera, un problema de salud, una relación rota o una situación que te llevó a reevaluar tus decisiones. ¿Fue posible que, en medio de esa adversidad, la voz de Dios te estuviera señalando un área de tu vida que necesitaba ser corregida? Quizás te estaba invitando a confiar más en Él, a ser más humilde, a perdonar o a alejarte de algo que te estaba dañando. La disciplina divina a menudo no es un rayo que cae del cielo, sino una serie de circunstancias o una inquietud persistente en tu espíritu que te empuja a la introspección y al cambio. En una cultura que huye del dolor y de la confrontación, la idea de la disciplina divina puede ser impopular. Preferimos un Dios que solo nos bendiga y nos consuele. Pero un Dios que realmente nos ama, también nos corrige. La claridad de su voz en la disciplina es que te muestra sin ambigüedades qué es lo que necesitas cambiar para crecer espiritualmente y acercarte más a Él. Es su manera de decirte, no voy a dejarte ir por este camino equivocado, porque vales demasiado para mí. La promesa en esto es inmensa. Si te humillas bajo la mano disciplinaria de Dios, si escuchas esa voz que te corrige con amor, experimentarás una paz y un crecimiento que nunca hubieras alcanzado de otra manera. La disciplina, aunque dolorosa al principio, produce un fruto de justicia y paz. Te acerca a una relación más profunda y madura con Él. Esta voz de corrección nos lleva a comprender cómo Dios también puede hablarnos de una manera colectiva, reuniéndonos en un cuerpo donde su voz resuena a través de la unidad y el propósito compartido. La voz de la comunidad. El coro de Dios en el cuerpo de Cristo. Hemos meditado sobre la voz de Dios en la disciplina personal, una muestra de su amor inquebrantable. Pero la verdad de que Dios habla sin rodeos también se amplifica y se hace tangible a través de la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo. No estamos destinados a escuchar a Dios en aislamiento. Su voz resuena poderosamente cuando nos unimos en propósito y en espíritu. Efesios 4, 15, 16 nos revela la dinámica de esta comunicación colectiva, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amado hermano, hermana, considera la profundidad de este pasaje. La voz de Dios no es solo individual,
también es coral. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un rol, una actividad propia, una voz única que contribuye al crecimiento y edificación del conjunto. Cuando estamos en comunión verdadera, cuando seguimos la verdad en amor y nos ayudamos mutuamente, la voz de Dios se hace audible a través de los dones, la sabiduría, el discernimiento y el apoyo de nuestros hermanos y hermanas en la fe. ¿Cuántas veces has recibido una palabra de aliento, un consejo oportuno, una oración intercesora o incluso una corrección amorosa de otro creyente que sentiste que venía directamente de Dios para ti? Esa es la voz de Dios sin rodeos, manifestándose a través de su iglesia. Es en la reunión, en el compartir de cargas, en el estudio conjunto de la palabra, en la adoración colectiva, donde muchas veces las piezas del rompecabezas de la voluntad de Dios comienzan a encajar para nosotros. La comunidad nos provee de diferentes perspectivas, nos corrige cuando nos desviamos y nos impulsa hacia adelante cuando flaqueamos. En un mundo cada vez más individualista, muchos creyentes se aíslan, creyendo que pueden tener una relación plena con Dios sin la necesidad de otros, pero la Escritura es clara. Fuimos creados para la comunión. Dios mismo es Trinidad, comunión perfecta. Y Él nos habla no solo directamente a nosotros, sino a través de los hermanos que Él ha puesto en nuestro camino. La voz de Dios en la comunidad es a menudo la que valida una dirección, confirma una revelación o te saca de un engaño. La promesa de Efesios 4 es una invitación a la plenitud espiritual. Si te insertas activamente en una comunidad de fe saludable, si te abres a recibir y a dar, la voz de Dios te guiará y te nutrirá de maneras que nunca podrías experimentar solo. Tu vida será enriquecida y tú mismo te convertirás en una de las coyunturas que se ayudan mutuamente, permitiendo que la voz de Dios fluya a través de ti para bendecir a otros. Esta voz de la comunidad, que edifica y une, nos prepara para comprender cómo Dios también se comunica a través de las circunstancias de la vida, usando las situaciones para dirigirnos con una claridad inconfundible. La voz de las circunstancias, el mensaje de Dios en el tejido de la vida. Hemos visto cómo la voz de Dios resuena en la comunidad, edificándonos en amor. Pero la verdad de que Dios habla sin rodeos no se limita a las palabras o a las personas. A menudo, su mensaje más claro se manifiesta a través de las circunstancias de nuestra vida, en el tejido mismo de nuestros días. Él usa los eventos, las puertas que se abren y se cierran, las oportunidades y los desafíos para guiarnos y hablarnos con una claridad inconfundible. Proverbios 16:9 nos ofrece una sabiduría atemporal sobre esta realidad. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amado hermano, amada hermana, este versículo es una revelación profunda. Tú puedes planificar, puedes soñar, puedes trazar tus rutas, y eso es bueno. Pero en última instancia, es Jehová quien endereza tus pasos. Esto significa que las puertas que se abren de repente, los caminos que inesperadamente se cierran, los encuentros casuales que cambian el rumbo de tu vida, o incluso las dificultades que te obligan a detenerte y reevaluar, son a menudo la voz de Dios sin rodeos dirigiéndote. Él no siempre necesita un rayo del cielo para hablar. A veces usa un desvío en tu camino. Piensa en esos momentos en que tus planes más elaborados fueron frustrados, solo para dar paso a una oportunidad que nunca habías imaginado. O tal vez experimentaste una serie de eventos que, aunque dolorosos, en su momento te llevaron a un lugar de mayor crecimiento o propósito. Esas no fueron meras coincidencias, fueron la mano de Dios
operando en las circunstancias, susurrando o a veces gritando su voluntad para tu vida. El problema es que a menudo interpretamos las circunstancias solo desde una perspectiva humana, lamentando lo que perdimos o lo que no salió como queríamos. Pero si desarrollamos un oído espiritual, si empezamos a ver cada situación como un potencial mensaje divino, la vida se convierte en una conversación constante con Dios. Él está hablando a través de la provisión inesperada, a través de la enfermedad que te detiene para reflexionar, a través de la persona que aparece justo cuando más la necesitas, o a través del fracaso que te enseña una lección invaluable. La promesa de Proverbios 16:9 es de dirección divina asegurada. Si confías en que Dios está enderezando tus pasos, incluso cuando el camino parece sinuoso o incierto, encontrarás paz en medio de la confusión. Aprenderás a discernir su voz no solo en las palabras, sino en los eventos que te suceden. Permitirás que Él sea el verdadero arquitecto de tu destino. Esta voz de las circunstancias que nos guía con una sabiduría inigualable nos prepara para entender cómo Dios también nos habla a través de nuestra conciencia, esa brújula moral interna que Él mismo ha implantado en nosotros. La voz de la conciencia, el testigo interno que resuena la ley moral de Dios. Hemos profundizado en cómo Dios nos habla a través de las circunstancias, tejiendo su voluntad en el entramado de nuestra vida. Pero la verdad de que Dios habla sin rodeos tiene otra manifestación íntima y poderosa, la voz de nuestra propia conciencia. Es ese testigo interno, esa brújula moral, que Dios mismo ha implantado en cada ser humano, resonando su ley moral y llevándonos a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Romanos 2:14-15 nos da una clave fundamental para entender esto. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amado hermano o hermana, este pasaje es revolucionario. Nos dice que incluso aquellos que no han tenido acceso directo a la ley escrita de Dios, es decir, la Biblia, poseen una ley inscrita en sus corazones. ¿Cómo? A través de la conciencia. Esa voz interior que te reprende cuando haces algo mal, esa inquietud que sientes al considerar una acción dudosa, o esa paz que te inunda cuando actúas con integridad, es a menudo la voz de Dios sin rodeos a través de tu conciencia. Es el Espíritu de Dios obrando en tu espíritu, confirmando su verdad. Piensa en los momentos en que has sentido una punzada de remordimiento por una mentira, por una injusticia cometida o por una promesa rota. Esa no es solo una reacción psicológica, es la voz de tu conciencia acusándote, dándote testimonio de que has transgredido un principio moral universal, un principio divino. Y por el contrario, cuando ayudas a alguien desinteresadamente, cuando perdonas una ofensa o cuando te esfuerzas por hacer lo correcto, la paz y la satisfacción que sientes son la conciencia defendiéndote, validando que has actuado en armonía con esa ley interna. En un mundo donde la moralidad a menudo parece relativa y las verdades se adaptan a la conveniencia, la conciencia sigue siendo un ancla poderosa, una prueba de que hay una verdad absoluta grabada en la naturaleza humana por el Creador. El problema surge cuando elegimos silenciar esa voz, cuando la ahogamos con justificaciones, distracciones o rebeldía. Con el tiempo, una conciencia ignorada puede volverse insensible, y es entonces cuando nos desviamos peligrosamente del camino de Dios. La promesa de Romanos 2 es una invitación a la autoexaminación honesta.
Si aprendes a escuchar y a honrar la voz de tu conciencia, te guiará con una claridad sorprendente. No se trata solo de evitar el mal, sino de ser impulsado hacia el bien, hacia la justicia, hacia el amor. Al sintonizarte con tu conciencia, estarás sintonizándote con un eco directo de la voz de Dios en ti, y esta voz interna que nos guía en la moralidad nos prepara para la penúltima enseñanza de hoy que te prometí al inicio, una verdad que tiene el potencial de desbloquear una bendición significativa en tu vida. Presta mucha atención a esto, porque es aquí donde todo lo que hemos aprendido puede converger para tu mayor bien. La voz de la calma y la quietud, el susurro de Dios en el silencio del alma. Hemos explorado la voz de la conciencia, ese testigo interno que nos guía moralmente. Ahora, amado oyente, llegamos a la penúltima enseñanza de hoy, la que te prometí que podría desbloquear una bendición significativa en tu vida. Esta verdad, a menudo olvidada en nuestro ruidoso mundo, es la voz de la calma y la quietud, el susurro de Dios que se revela cuando acallamos el caos exterior e interior. Es en el silencio donde Dios habla sin rodeos de la manera más profunda y personal. Reyes 19, 11, 12. Nos presenta una de las escenas más reveladoras de cómo Dios se comunica. Él le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y ese aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amado hermano, amada hermana, imagina a Elías, el gran profeta, en la cueva, esperando una manifestación de Dios. Él presenció vientos destructivos, terremotos que sacudían la tierra y un fuego abrasador. En cada una de esas manifestaciones grandiosas, la Biblia nos dice explícitamente: Jehová no estaba. Y luego, después de todo ese estruendo, vino un silbo apacible y delicado. Fue en ese silencio, en esa calma casi imperceptible, donde Elías reconoció la voz de Dios. Esta es la clave para desbloquear la bendición que te prometí. En nuestra vida, a menudo estamos buscando a Dios en el viento, en los terremotos y en el fuego de las circunstancias espectaculares, de las crisis, de los grandes eventos. Pero la verdad es que la voz más clara y directa de Dios, la que nos guía con mayor precisión y nos revela su voluntad más íntima, se encuentra muchas veces en el silencio. En esos momentos de quietud profunda, cuando el alma se aquieta y se abre a su presencia. ¿Con qué frecuencia te tomas un tiempo para simplemente estar en silencio ante Dios? No para pedir, no para hablar sin cesar, sino solo para escuchar el ruido de las redes sociales, las preocupaciones del trabajo, las distracciones diarias, las voces del mundo e incluso nuestras propias oraciones, ruego, pueden ahogar ese silbo apacible y delicado. Pero es en ese espacio de calma donde el Espíritu Santo tiene la libertad de hablarnos con la mayor claridad, impartiendo paz, sabiduría, dirección y revelaciones que transforman. La bendición que esta enseñanza puede desbloquear es la capacidad de escuchar a Dios de una manera consistentemente más clara y profunda. Cuando aprendes a silenciar el ruido, a aquietar tu mente y tu espíritu, te sintonizas con la frecuencia divina. Es en esa quietud donde las dudas se disipan, donde la dirección se vuelve evidente y donde la presencia de Dios se siente de una manera tan tangible que no necesitas más pruebas. Es donde tus ansiedades se calman y su paz inunda tu ser. La promesa aquí es que, si cultivas la disciplina del silencio y la quietud, si creas espacios en tu día para simplemente
estar. Con Dios, Él te hablará sin rodeos de una manera que nunca antes habías experimentado. Recibirás dirección, consuelo, revelación y una paz inquebrantable que transformará tu vida. Y esta voz de la calma, tan vital para nuestra conexión personal, nos lleva a la manifestación más gloriosa y universal de cómo Dios habla, su regreso, un evento que hará que su voz sea ineludible para toda la humanidad. La voz de la segunda venida, el llamado final de Dios que toda rodilla doblará. Hemos profundizado en la voz de la calma y la quietud, ese susurro divino que nos guía en el silencio. Pero la verdad de que Dios habla sin rodeos alcanzará su clímax y su manifestación más innegable en un evento futuro y glorioso, la segunda venida de Jesucristo. Este será el momento en que la voz de Dios resonará con una autoridad tan universal que nadie podrá ignorarla. Apocalipsis 1:7 nos da una visión impactante de este día. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él. Sí, amén. Amado hermano, amada hermana, este pasaje no habla de un susurro, ni de una voz interior, ni de una circunstancia sutil. Habla de una manifestación global, ineludible y definitiva. Cuando Jesús regrese, no lo hará en secreto ni solo para unos pocos elegidos. Todo ojo le verá. Será la manifestación más grandiosa de la voz y la autoridad de Dios en la historia de la humanidad. Su venida será tan clara y sin rodeos que hasta aquellos que lo traspasaron, refiriéndose a quienes lo rechazaron y crucificaron, y por extensión, a todos los que lo han negado a lo largo de la historia, lo verán y lamentarán su ceguera. Piensa en la escala de este evento. Las voces de la confusión, del ateísmo, de la incredulidad, serán silenciadas instantáneamente. No habrá dudas, no habrá espacio para interpretaciones ambiguas. La voz de Dios, a través de la presencia inconfundible de su Hijo, será el veredicto final y la declaración más clara de su soberanía sobre toda la creación. Será el momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En un mundo que a menudo vive como si Dios no existiera, o como si su voz fuera un eco débil del pasado, la promesa de la segunda venida es un recordatorio poderoso de la realidad inminente de su justicia y de su reino. Es la última y más gloriosa manifestación de que Él habla, y lo hace de una manera que dejará a la humanidad sin excusa. Nos recuerda que cada verdad que hemos explorado hoy, desde el huerto hasta el silencio, apunta hacia este gran día en que la voz de Dios será tan audible como el sonido de una trompeta celestial. La promesa aquí es doble. Para el creyente, fiel, es una esperanza inquebrantable y una anticipación gozosa. Es saber que, a pesar de las luchas y las incertidumbres de este mundo, la voz de nuestro Señor vendrá a buscar a su pueblo y a establecer su reino de paz y justicia. Para aquellos que aún dudan o ignoran su voz, es una llamada urgente al arrepentimiento y a la fe antes de que sea demasiado tarde. La claridad de esta voz final es una motivación poderosa para vivir cada día en preparación, con un oído atento a su dirección en el presente. Y ahora, amado oyente, habiendo viajado por estas profundas verdades de cómo Dios habla sin rodeos, hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy. Es el momento de consolidar todo lo que hemos aprendido y llevarlo a la acción. La consagración final. Amado hermano, amada hermana, quiero felicitarte de corazón. Si has llegado hasta este punto del video, eres parte de un grupo verdaderamente especial y selecto. En un mundo lleno de distracciones, donde la mayoría apenas dura unos minutos en cualquier contenido,
Tú has elegido sumergirte en la profundidad de la palabra de Dios, demostrando un hambre espiritual genuina y un compromiso admirable con tu fe. Eso te hace no solo especial, sino valioso y amado a los ojos de Dios. ¡Qué orgullo siento por ti! Ahora, como prueba de ese compromiso y para que yo sepa quiénes son estos elegidos, que realmente anhelan escuchar la voz de Dios sin rodeos, te pido un último acto de fe y participación. Comenta esta frase única y poderosa. Mi vida habla de su voz clara. Al escribirla, no solo me harás saber que has llegado hasta el final de esta revelación, sino que también declararás ante el universo tu convicción de que Dios te habla y que tu vida es un testimonio de ello. Quiero conocer los nombres de esos guerreros espirituales. Tu presencia aquí hoy, tu deseo de escuchar y el simple acto de unirte a esta comunidad tienen un impacto que va más allá de lo que imaginas. ¿Sabías que cuando compartes un video como este, no solo estás dando un me gusta o haciendo un clic? Estás encendiendo una antorcha en medio de la oscuridad. Piensa en un faro en medio de una tormenta. Su luz guía a los barcos perdidos a puerto seguro. Cada vez que compartes este mensaje, te conviertes en ese faro, permitiendo que la voz de Dios alcance a almas que, como tú en algún momento, están buscando desesperadamente una señal, una dirección. Estás participando activamente en la gran comisión, llevando la verdad a quienes más la necesitan. Si aún no te has suscrito a este canal, te pregunto con amor, pero con seriedad, ¿por qué no? Piensa en este espacio no solo como un canal de YouTube, sino como tu oasis espiritual, tu iglesia virtual, especialmente si no tienes una comunidad cerca. Es el lugar donde la llama de tu fe se aviva, donde recibes el alimento espiritual necesario para enfrentar cada día. ¿Te quedarías sin agua en el desierto? No, ¿verdad? No te quedes sin esta fuente de vida. Suscribirte no es un mero formalismo, es un compromiso con tu propio crecimiento. Es asegurar que la voz de Dios siga resonando claramente en tu vida, semana tras semana. Si ya estás suscrito, felicidades. Eres un constructor de este reino, un verdadero discípulo. Si no lo estás, y te invito a hacerlo ahora mismo. Sé parte de esta familia de fe que busca a Dios de corazón. Tu suscripción es un acto de adoración. No permitas que la llama de lo que has aprendido hoy se apague. Continúa explorando los videos de nuestro canal porque hay muchas más revelaciones esperando por ti, muchas más maneras en que Dios quiere hablar a tu corazón. Y ahora, antes de que el video termine, te pido un último favor, un acto de consagración. No lo pauses. Quédate en quietud por unos minutos más, permitiendo que la paz de la música de este video inunde tu ser. Cierra los ojos si lo deseas. Siente la presencia del Espíritu Santo a tu lado. Y aprovecha este momento sagrado para dedicar unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor. Dale gracias por este día, por esta revelación, por su voz clara que te ha guiado. Dale gracias por su amor incondicional y por las bendiciones que Él quiere derramar sobre tu vida. No cortes esta conexión. Permítele a Dios seguir obrando en ti en este instante de calma. Que la voz de Dios, tan clara y sin rodeos, resuene em tu coração por sempre. Amém. Oração profunda, escutando a voz clara de Deus que transforma, amado Padre Celestial, Criador dos céus e da terra, da luz e da vida. Viemos diante da Tua gloriosa presença neste momento, não com palavras vazias, mas com um coração sedento e uma alma que anseia por ouvir a Tua voz clara e sem rodeios. Reconhecemos, Senhor, que em meio ao ruído ensurdecedor do mundo, às vozes da dúvida, da distração e do desespero,
Muitas vezes nos tornamos surdos à melodia perfeita da tua verdade. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que buscamos sinais grandiosos no céu, quando a tua voz já ressoava em nosso interior, em tua palavra, nas circunstâncias, na consciência e até mesmo no silêncio que tanto evitamos. Hoje, Senhor, declaramos, com fé, que tu és um Deus que fala e que fala sem rodeios. Não és um Deus distante, murmurando em enigmas, mas um pai que anseia por se comunicar com seus filhos de forma direta e inconfundível. Queremos aprender a discernir essa voz, a separá-la de todas as outras, para que ela seja a única que guie nossos passos, ilumine nossos caminhos e transforme cada aspecto de nossa existência. Pai, recordamos as histórias antigas, a tua voz que se passeava no Éden ao entardecer, buscando a comunhão com Adão e Eva. Confessamos que, assim como eles, muitas vezes nos escondemos entre as árvores de nossos medos, culpas e justificativas, temendo o que tua voz poderia revelar sobre nossa nudez espiritual. Mas hoje, Senhor, ousamos sair de nossos esconderijos. Clamamos para que tua voz nos encontre no nosso huerto particular, não para nos condenar, mas para nos amar, nos chamar de volta, nos guiar ao arrependimento genuíno que nos liberta. Que possamos ouvir o teu "Onde estás tu?", não como uma acusação, mas como o chamado mais terno de um pai que nunca desiste de seus filhos. Que a clareza da tua voz nos liberte do medo de sermos verdadeiros contigo. Lembramos também, Senhor, da voz trovejante no Monte Sinai, aquela que talhou mandamentos em pedra, princípios inabaláveis para a vida. Perdoa-nos por tentar suavizar teus preceitos, por buscar atalhos ou por ignorar tua lei em nome de uma falsa liberdade. Reconhecemos que a maior clareza da tua vontade está em tua palavra escrita, imutável e perfeita. Abre nossos olhos para ler, nossos corações para meditar e nossas vidas para obedecer. Que a tua voz impressa em cada verso da Bíblia penetre até o mais profundo de nosso ser, discernindo nossos pensamentos e intenções, expondo o que precisa ser purificado e confirmando o que é reto. Que esta verdade mude nossa vida para sempre, nos moldando à imagem de Cristo, que é a tua palavra encarnada. Falando de Jesus, amado Pai, agradecemos por ele, o Verbo que se fez carne. E agradecemos porque em Jesus tua voz se tornou visível, audível e tangível. Não mais um eco distante, mas um homem que caminhou entre nós, ensinou com autoridade, curou com compaixão e amou sem reservas. Que possamos mergulhar nos evangelhos, que possamos estudar a vida de Cristo, pois em cada palavra e em cada ação de Jesus, tua voz nos fala sem rodeios, revelando o teu coração, a tua vontade e o teu plano de salvação para a humanidade. Que a tua voz em Cristo nos chame ao discipulado, ao serviço e à entrega total. E que o teu Espírito Santo, o guia de toda a verdade, seja a voz contínua e incessante em nosso interior. Perdoa-nos por sufocar sua voz com o barulho do mundo, com a nossa própria sabedoria ou com as opiniões alheias. Queremos estar tão afinados com o teu Espírito que cada paz ou inquietude em nosso coração seja reconhecida como a tua voz nos guiando, nos advertindo e nos impulsionando para o propósito que nos tens. Que ele nos revele as coisas que hão de vir e nos guie a toda a verdade, sem desvios nem ambiguidades. Que esta verdade de sermos guiados pelo Espírito mude nossa vida para sempre, tornando-nos instrumentos de tua vontade na terra. Senhor, queremos ser ouvintes atentos à voz do testemunho. Que possamos enxergar e celebrar as vidas transformadas ao nosso redor, compreendendo que cada história de superação, de cura, de provisão, é um eco da tua voz, uma prova viva de que tu és um Deus que intervém e que falas através daqueles
e que te amam. E, Pai, capacita-nos a também sermos testemunhas poderosas. Que nossas vidas sejam cartas abertas, lidas por todos, revelando a clareza da Tua voz em nossa própria jornada, inspirando outros a buscar essa mesma verdade transformadora. Aceitamos, Senhor, a voz da disciplina. Por mais que a correção possa doer, sabemos que ela é a prova irrefutável do Teu amor de Pai. Perdoa-nos por resistir, por questionar, por nos ressentir quando Tu nos corriges. Ajuda-nos a discernir Tua voz nos momentos de adversidade, nas portas que se fecham, nas dificuldades que nos levam à introspecção. Que possamos ver cada correção como um ato de amor que nos endireita, nos purifica e nos aproxima do Teu propósito. Que Tua voz, nos momentos de disciplina, nos leve a um amadurecimento profundo e a uma paz que excede todo entendimento. Conectados à voz da comunidade, reconhecemos que Tu nos falas através do corpo de Cristo. Que possamos ser membros ativos e saudáveis, ouvindo Teu discernimento através de nossos irmãos, recebendo o conselho e o encorajamento, e sendo também voz de sabedoria e apoio para outros. Que a comunhão em amor seja um coro que amplifica a Tua mensagem, e que o crescimento em conjunto nos torne mais sensíveis à Tua vontade para cada um de nós e para o mundo. Finalmente, Pai, que a voz da calma e da quietude seja a nossa maior busca. Em um mundo de constante barulho e agitação, ensina-nos a silenciar nossa alma, a aquietar a mente, a criar espaços de paz onde o Teu silbo apacible e delicado possa ser ouvido com clareza cristalina. Que não busquemos apenas os ventos, terremotos e fogos, mas que encontremos a Tua voz mais íntima no santuário de nossa própria quietude. Que esta verdade de Te buscar no silêncio mude nossa vida para sempre, desbloqueando a paz, a direção e as bênçãos que só Tu podes nos dar quando estamos verdadeiramente atentos. E com a esperança inabalável na voz da Tua segunda vinda, clamamos para que Tu nos encontres vigilantes, com nossos ouvidos espirituais completamente abertos. Que a Tua voz final, clara e majestosa, seja o ápice de nossa fé. Tudo isso Te pedimos, amado Pai, em nome de Jesus, aquele que nos ensinou a ouvir a Tua voz sem rodeios. Que nossa vida, a partir de hoje, seja um testemunho vivo de que Tu falas de forma clara e que esta verdade mudou e continuará a mudar nossa vida para sempre. Amém. Hoy el cielo ha descendido, no solo para consolar tu corazón herido, sino para confrontarte con una verdad que Dios te dice sin rodeos, una que puede cambiar tu historia. Tu resentimiento es una prisión que silencia su voz clara en tu vida. El cielo no ha venido a aplaudir tus heridas, ha venido a revelarte que el dolor no sanado no solo te ata, sino que interfiere directamente con el mensaje claro de Dios. No ha bajado para justificar tu enojo, sino para romper con amor la cadena invisible que te tiene detenido, impidiéndote escuchar su dirección precisa hace tiempo. Porque, mientras tú piensas que estás esperando la voluntad de Dios, la verdad es que muchas veces es tu resentimiento el que está bloqueando su mover y atenuando su voz. Mientras tú oras por puertas abiertas, sigues cargando en tu corazón las llaves, oxidadas del pasado, que cierran tus oídos a las promesas divinas. Y mientras tú clamas por avance, Dios te muestra hoy que no se puede avanzar con el alma atada al rencor, porque tu conexión con Él está bloqueada. Sí, esa herida que sigues tocando, esa traición que no has perdonado, ese abandono que convertiste en identidad, no son cicatrices, son cadenas que impiden a Dios hablarte con total libertad. Y Dios te lo dice con firmeza y ternura a la vez, sin rodeos. No estás estancado por falta de fe.
Estás estancado porque el exceso de dolor no entregado crea una barrera para mi voz clara. Porque no es el diablo el que te tiene detenido, no es tu entorno, no es el tiempo de Dios, es tu resentimiento el que está distorsionando lo que Dios te dice. Ese que te hace recordar constantemente lo que te hicieron, ahogando el mensaje de esperanza. Ese que te hace hablar con dureza, aunque ores con dulzura, contradiciendo la palabra de amor que Dios te inspira. Ese que te hace desconfiar de todos, incluso de los que Dios envía, impidiéndote reconocer su guía en las personas. Ese que te roba la ternura, la pasión, la alegría y el enfoque, alejándote del propósito que Dios te ha revelado. Y hoy Dios viene no a culparte, sino a liberarte. Porque Él sabe que ese resentimiento que tú defiendes es el mismo que el enemigo usa para evitar que escuches y obedezcas la voz clara de Dios. El resentimiento es tierra estéril para la revelación. Es veneno disfrazado de justicia. Es fuego extraño en el altar del corazón. Y mientras lo retengas, no podrás cargar la gloria ni escuchar con claridad la voz divina. Porque Dios no unge corazones endurecidos. Dios no habita en almas que todavía viven amarradas a los recuerdos del dolor. Dios no puede soltar nuevas promesas y direcciones claras, donde tú sigues atrapado en antiguos dolores que ensordecen tu espíritu. Y si hoy todo en ti grita, «pero me dolió», Dios lo sabe. Él estuvo allí. Él lo vio todo. Y justamente, por eso Él te habla hoy para decirte que no te quedes allí, porque el resentimiento no honra tu dolor. Lo prolonga, no protege tu alma, la seca, no te da justicia, te roba la paz y sobre todo silencia la voz de aquel que tiene la verdadera justicia y la paz para ti. Hoy Dios te dice con claridad celestial, suelta, perdona, libera, sana, avanza. Porque ningún corazón resentido avanza con propósito, porque no puede escuchar la voz del propósito. Ningún alma atada al ayer puede conquistar el mañana, porque su oído espiritual está sintonizado con el pasado. Y tú no fuiste formado para vivir desde la herida, fuiste creado para vivir desde la sanidad, para escuchar la voz que te sana. No fuiste llamado a repetir lo que te hicieron, sino a romper el ciclo, a ser diferente, a cargar honra, aunque sembraron vergüenza, a dar gracia, aunque sembraron desprecio, a caminar en luz, aunque te marcaron en la oscuridad. Todo esto, guiado por su voz clara, Dios afirma con autoridad. El resentimiento es un pozo que ahoga su voz clara disfrazado de recuerdo. Y mientras tú piensas que solo estás recordando, en el mundo espiritual, estás cavando más profundo en tu estancamiento, alejándote de la frecuencia divina. Pero hoy, Él ha descendido con cuerda de amor, con manos extendidas, con un llamado urgente y sin rodeos. Sal de ahí, no naciste para vivir reviviendo lo que te hirió. Naciste para testificar cómo Dios te sanó, cómo su voz te guió a la libertad. No fuiste llamado a cargar resentimiento como estandarte, sino a mostrar que la libertad sí es posible en Cristo, porque la voz de Él rompe toda atadura. Hoy es tu día. Hoy se rompe ese ciclo. Hoy decides. ¿Sigues recordando o empiezas a renacer al escuchar la voz de Dios sin interferencias? Porque cuando sueltas el resentimiento, vuelve la visión. Guiada por Dios, se restaura la pasión. Para seguir su llamado, se reactiva tu llamado. Con dirección divina, se reabre el cielo sobre tu vida, para que su voz te inunde. Y Dios vuelve a hablarte, sin interferencias, con una claridad que lo cambiará todo. Hoy Dios no solo te quiere bendecido, te quiere libre. No solo quiere verte orar, quiere verte avanzar, escuchando su voz en cada paso. Y eso solo ocurre cuando el corazón suelta el dolor, la culpa, la rabia, la decepción, y abraza algo más alto,
el perdón, la gracia, la sanidad, el cielo y la voz clara de un Dios que te llama a la libertad. Suelta el resentimiento antes que te estacione para siempre. Dios no ha terminado contigo, pero necesita que sueltes lo que ya venció, para entregarte lo que aún te espera y para que escuches su voz clara en cada nueva promesa.